tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Cámara Libre. Soy Lili Telles. Hoy tengo el gusto de recibir aquí en el foro de Cámara Libre a María Fernanda Olvera. Ella es directora del Instituto de la Juventud aquí en el Distrito Federal y va a tocar un tema muy sensible porque en los últimos años se ha incrementado el número de jovencitas, de adolescentes embarazadas en una forma muy importante. Así que nos va a explicar lo que está sucediendo en la Ciudad de México y lo que está haciendo el Instituto para atender este problema. Quédese con nosotros. María Fernanda, bienvenida a Cámara Libre. Muchas gracias, Lili. Es un gusto estar contigo. Pues apropiado, ¿verdad? Que eres mujer, eres joven y estás dirigiendo el INJUVE aquí en la Ciudad de México. ¿Qué hace, antes de entrar directo al asunto de las adolescentes embarazadas, por qué nace el INJUVE y qué es lo que están atendiendo en términos generales ahorita? Mira, es muy importante que la población sepa que existe una ley, anteriormente era la ley de las y los jóvenes en el Distrito Federal, que desde la administración del ingeniero Cárdenas propuso la creación de una dependencia específica que fungiera como vinculatoria o vinculadora más bien de todas las acciones en materia de juventud. ¿Por qué es tan importante que se realicen acciones específicas en materia de jóvenes? Porque sin duda es un sector de la población, considerando adolescentes y jóvenes entre los 12 y 29 años de edad, que requiere de políticas públicas atinadas, acertadas, sobre todo actualizadas. Así es que desde hace 14 años existe el INJUVE, Ciudad de México. Hace un año y medio se reformó la ley. Ahora tenemos la Ley de Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, ya no solamente de la Ciudad de México. Qué interesante. ¿Y cuáles son los derechos de las personas jóvenes? Mira, la ley enuncia prácticamente todos sus derechos. Derecho, por ejemplo, a una vida digna, derecho al reconocimiento pleno de las personas jóvenes, de las identidades juveniles en su conjunto. Es decir, hoy el reconocimiento pleno de las personas jóvenes. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, eres un joven, anteriormente se clasificaba a los jóvenes entre, por ejemplo, jóvenes que estudian o trabajan, jóvenes, quizás se tendía a generalizar a las y los jóvenes, antes se hablaba de las y los jóvenes, a partir de los que estudian, los que trabajan o los que no estudian ni trabajan. Imagínate qué pocas categorías. Hoy debemos hablar de las juventudes en la Ciudad de México, en donde, al menos en esta ciudad, hay muy pocos que efectivamente no tienen nada que hacer o no se dedican absolutamente a nada. La mayor parte de la población en la Ciudad de México son jóvenes. 4 de cada 10 personas en nuestra ciudad tienen entre 12 y 29 años de edad. Exactamente, estamos hablando de una población un grupo poblacional, un bono demográfico muy importante que sin duda si dejamos perder la oportunidad de que como generadores de capital económico, simbólico, de innovación, de ideas, de capacidad de poder incidir en la vida pública, estaremos dejando pasar una oportunidad importantísima para la Ciudad de México, más hoy más que nunca cuando no solamente pasamos de un Distrito Federal a la Ciudad de México. Esto implica toda una reforma política detrás, en donde se está en este momento discutiendo nuestra primera Constitución. Y ahí los jóvenes, por ejemplo, que ya a partir de estos mecanismos, de esta ley, sobre todo la recientemente formulada, es que ya se ganaron muchos derechos. Hoy en la Ciudad de México ser joven te permite tener muchísimas libertades. Libertad de desarrollarte plenamente, acceso a actividades culturales recreativas, acceso a oportunidades de emprendimiento, debieran tener claramente mejores oportunidades de empleo, mucho más dignas, mejor remuneradas, acceso a educación. Por ejemplo, la Ciudad de México recibe a cientos de jóvenes al año que se quedan sin un espacio, sobre todo en la educación superior. Se etiquetan como rechazados. No podíamos permitirlo más. Y por eso en la Ciudad de México el jefe de gobierno instruyó lanzar Educación por Ti. Y así hemos estado implementando distintas acciones en temas de juventud que sí nos posicionan como una ciudad innovadora en ese sentido. Ojalá se puedan replicar en la República, que hace muchísima falta. María Fernanda, ¿cuáles son los problemas más importantes de la juventud que vive en la Ciudad de México? Mira, un tema que identificamos desde el inicio de esta administración fue cómo es que en paralelo a una ciudad que tiene tanta información, en donde hay incluso internet gratuito en plazas públicas, es decir, que un 83% de las personas jóvenes cuentan con un teléfono inteligente con acceso a internet, es decir, que la información está ahí. En una ciudad en donde los métodos anticonceptivos, por ejemplo, son gratuitos y no solamente un preservativo, sino métodos de larga duración, en donde se habla, hay información
de educación sexual, de prevención de infecciones de transmisión sexual, en medio de esta ciudad que sí se puede considerar y observar, aparte del contexto, lamentablemente, de muchos otros estados de la República, cómo es que las conductas de riesgo van a la alza. ¿A qué me refiero con conductas de riesgo? Adicciones, baja autoestima, ansiedad, depresión, estrés, un corazón roto que pudiera detonar, si no se trata adecuadamente, en una posible ideación suicida o la consumación de un suicidio, por ejemplo, embarazo en adolescente o no planificado. ¿Por qué están sucediendo los diferentes tipos de violencias? Violencia en el noviazgo, violencia en las familias, violencia en entornos escolares. Y nos dimos a la tarea de realizar el primer diagnóstico de salud emocional. ¿Y qué resultó? De ahí notamos que, de entrada, pudimos identificar en dónde se concentra, por ejemplo, el mayor número de jóvenes con depresión, derivado de este tamizaje. Y vimos que Miguel Hidalgo, por ejemplo, fue la delegación con mayor número de jóvenes deprimidos. Pero Xochimilco presenta altos índices de estrés, pero Iztapalapa, ansiedad. Es la primera vez que le preguntamos a las y los jóvenes en las calles cómo te sientes y cómo te ayudamos. Nosotros nos dimos cuenta... Por eso hicieron el Hospital de las Emociones. ¿Qué es el Hospital de las Emociones? Mira, nos dimos cuenta que no basta con otorgar transporte gratuito o una beca. Necesitamos ir mucho más allá y lograr alcanzar plenamente el bienestar de los jóvenes. Creamos el Hospital de las Emociones con una intención muy clara de proveer por primera vez en la historia de la ciudad, y es un modelo que nos da mucho orgullo decir que salió de la Ciudad de México, es decir, no lo importamos de ninguna otra ciudad del mundo, no estamos replicando una política, aquí se creó y ahora se está transmitiendo a otros gobiernos a nivel internacional. Es un hospital en donde no hay sangre, no hay agujas, no hay hospitalización. Es decir, no estamos hablando de un tercer nivel de atención, estamos hablando de un servicio de primer contacto en donde jóvenes pueden recibir orientación psicológica gratuita bajo un modelo que creamos, lo diseñamos en acompañamiento con la Secretaría de Salud, que permite la atención de joven psicólogo a joven, de joven a joven. Estamos también ofreciendo empleo a jóvenes recién egresados ya con cédula profesional de psicología, porque si atiendes oportunamente las emociones, puedes prevenir infinidad de acciones de riesgo. Desde adicciones hasta lo de los embarazos. Ansiedad, estrés, apatía, baja autoestima. Por ejemplo, hemos detectado que, y derivado también de grupos focales que hemos realizado con mujeres embarazadas menores de 15 años, y es que se presentan altos índices de violencia familiar y de baja autoestima. Pero no solamente tratamos el embarazo en adolescentes a partir de las mujeres, sino más que nunca hablando de las nuevas masculinidades y hablándole a los hombres, porque se necesitan entrando dos. Ya directamente a ese tema, es de llamar la atención cómo han aumentado los embarazos en adolescentes en la Ciudad de México. ¿Entre qué rangos de edad? Mira, hay embarazos no planificados en mujeres jóvenes que se presentan en menores de 20 años, y cuando nos llama la atención es cuando se presentan entre mujeres de 12, adolescentes, niñas prácticamente de 12 años de edad. Entre 12 y 15 años de edad. Son unas niñas. Exactamente, y además provoca altos riesgos a su salud. El pasado 26 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de la Prevención del Embarazo Adolescente y no planificado, que no es lo mismo, ¿no? ¿Y por qué ha aumentado tanto la tasa de embarazos no deseados es que pues son niñas, hasta se me hace grande decirles adolescentes, pero el término correcto obviamente es adolescentes. ¿Por qué ha aumentado tanto en ese rango? Mira, por un lado tiene que ver con, y yo puedo asegurar que la parte emocional, la parte de la contención emocional, la falta de contención emocional, la falta de inteligencia emocional es un factor prioritario. Es fundamental. La falta también de comunicación en la familia, insisto, vuelvo a los temas emocionales, en las dinámicas de familia, por eso es importante hablarle a padres y madres de familia. En el hospital también atendemos a padres y madres de familia y atendemos a mujeres embarazadas adolescentes o a madres jóvenes, y les damos todo un acompañamiento después de tener a su bebé, quienes deciden continuar su embarazo, para que entiendan que ok, sucedió, pero su único contexto de vida o expectativa de vida no es solo ser madre. Es decir, que deben continuar la vida como personas jóvenes, deben reinsertarse a la escuela, por ejemplo, deben retomar su vida social y deben de continuar esta vida de juventud
que les permite aportarle a ellas mismas, a su comunidad y aportarle a la sociedad en su conjunto. ¿A qué me refiero? A que cuando una mujer deja de estudiar a causa de un embarazo, la ciudad está perdiendo. ¿Los padres de estas criaturas también son adolescentes? Hay patrones en los que sí se dan y se van repitiendo. ¿La mayoría? Hay zonas, y te puedo ubicar zonas, por ejemplo, estudiamos el fenómeno Lagunilla. En Lagunilla, el estereotipo es que las abuelas tienen 45 años. Entonces, 15, 30, 45. Se va repitiendo y ahí observas un patrón en donde puede resultar ser mal visto el no estar embarazada a los 15 años. Entonces, ahí hay que intervenir con políticas muy distintas, con información, acercándoles la posibilidad de continuar su educación, no formal o formal. Recordemos que no para todos sirve la escuela o la educación formal. Lo ideal es que todas las personas jóvenes terminen la educación superior, pero hay muchas personas que requieren trabajar, que no pueden contar, que no cuentan con el tiempo suficiente, pero que invertir la educación no formal sería lo ideal para que ellos continúen adquiriendo conocimiento y sepan que no es solamente una vía, que hay más. María Fernanda, ¿y esta tendencia puede revertirse? Sin duda. Mira, la Ciudad de México ocupa el último lugar en la tasa de embarazo adolescente. No es nuestra principal problemática. Ahorita hay un fenómeno que nos preocupa también y lo estamos tratando principalmente a través del Hospital de las Emociones, que tiene que ver con la ideación suicida. Y muchas veces está correlacionado. Cuando una mujer se entera de estar embarazada, no quiere decirlo a sus papás por miedo, pero tampoco recibe el apoyo de su pareja en el caso de que sea una pareja medianamente estable y que se ve completamente nublada y piensa que la única forma de salir del problema es quitándose la vida. Todo empieza pensamiento, emoción, acción. La acción es la voluntad, lo que te lleva a actuar. Y si estamos hablando de que la población generamos cerca de 70,000 pensamientos al día y cada pensamiento puede detonar una emoción, imagínate cuando se trata de adolescentes y jóvenes. ¿Los padres de estos bebés no se hacen cargo de ellos? En su mayoría no, porque ni siquiera saben cómo, y son las abuelas o abuelos o algún familiar adulto que se encarga de la formación de estos bebés. Lo que nos preocupa es precisamente qué ciudadanos estamos formando. Que a su vez también, si son niñas, se van a embarazar cuando pues es que el patrón tiende a repetirse, y aquí insistimos en que la próxima generación, sin duda, dar vida a una nueva generación, son las personas jóvenes. Es lo natural, lo biológico. Pero, ¿qué formación les vamos a transmitir cuando se trata de un embarazo no planificado, cuando se trata de un accidente? Ahora, hoy en día, mujer que se embaraza es porque realmente atraviesa un contexto problemático, porque hay métodos anticonceptivos, hay información. Es más, es abrumadora la cantidad de información que se les da a los adolescentes y jóvenes. Así es que requiere... Sí, es paradójico. Y el llamado es a hombres también, Lili. Hombres, porque no basta con una mujer. Se requiere que los hombres también encuentren su protagonismo en este fenómeno, como también la clave en la reducción de los mismos. Debe de ser hombre que no, sin preservativo, debe decir no todo lo contrario. Sí, es responsabilidad de ambos. Muy bien, María Fernanda Olvera, directora del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. Te agradezco mucho que hayas estado aquí y que nos hayas explicado con tanto detalle esta problemática. Ha sido Muchas gracias, interesante. Lili. Esta es tu casa. Gracias. Gracias. También le agradezco a usted que nos haya escuchado esta noche. Soy Lili Telles. Si usted va a seguir despierto, le recomiendo que siga con la programación de Azteca Opinión. Y si ya tiene sueños y ya se va a dormir, le deseo que tenga muy buena noche. Hasta la próxima semana. Gracias.